Más cordial bienvenida. Nos corresponde el día de hoy la sesión 5, que es violencia y discriminación desde un enfoque de derechos humanos. Y para la sesión de hoy vamos a abordar tres problemáticas que, déjenme nada más compartir toda la pantalla. Muy bien, que es en sí la de violencia de género, que son, la problemática es que en la universidad existen apenas incipientes avances en la erradicación de la violencia por razones de género en la universidad y debido a esto no se garantiza el acceso a una vida universitaria libre de violencia por razones de género. Otro de las problemáticas que abordaremos el día de hoy es que existe un trato discriminatorio hacia la población sexodiversa de la población estudiantil, académica y administrativa, y con ello tampoco se logra garantizar el acceso a una vida universitaria para la población sexodiversa libre de discriminación. El tercer diagrama que tenemos es el de que también existe un trato desfavorable por motivos de género hacia las mujeres de la población estudiantil, académica y administrativa y no se garantiza el acceso a una vida universitaria libre de discriminación. Para abordar estas problemáticas el día de hoy nos acompañan la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla de la Universidad Veracruzana. Y también nos acompaña la licenciada Lorena Orozco Nobel de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y para moderar, le doy la más cordial bienvenida a mi colega Cecilia Contreras. Ella forma parte del equipo de la Secretaría Técnica de la Coordinación para la Igualdad de Género. Y para dar inicio, entonces, te cedo la palabra, Ceci, para iniciar con la sesión. Muchas gracias, Sandra. Buenos días a todos y todes. Para mí es un gusto estar hoy participando en esta quinta sesión del Programa Integral de Capacitación para las Comisiones Internas para la Igualdad de Género. Desde este trabajo que se hace en la Coordinación para la Igualdad de Género, en la cual yo también, como decía Sandra, somos colegas y trabajamos juntas, también con todo el equipo de las becarias que se encuentra apoyando todo este trabajo, que también participan en la coordinación. Entonces para mí, bueno, es un gusto, como dije, estar aquí hoy, esta mañana, y además tener el privilegio de escuchar a dos ponentes muy preparadas en sus temas para que la capacitación, el proceso de aprendizaje colectivo que fluya en esta sesión del día de hoy sea de mayor provecho para todas y todos y todes ustedes, ¿no? Entonces, sin más preámbulo y para presentar un poco la sesión, voy a presentar a las ponentes que van a estar hoy, empezando por la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla y luego por la licenciada Lorena Orozco Nobel, y vamos a tener también un espacio de preguntas, de interacción posterior a las presentaciones. Entonces, si ustedes quieren ir haciendo algún comentario o alguna pregunta, la pueden ir apuntando para que les quede, si que pasa, digamos, el momento, porque luego a uno se le ocurren como preguntas cuando está viendo una exposición, pero luego como que se le va, ¿no? Entonces la pueden ir apuntando o la pueden poner en el chat y yo también las voy recogiendo. Y luego, posterior a las presentaciones, vamos a tener este espacio de presentación, de retroalimentación, donde ustedes pueden dar sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Y entonces las ponentes también pueden ahí interactuar con ustedes, aunque sea, digamos, en esta modalidad virtual, pero podemos generar este intercambio, ¿no? Y luego, posteriormente, voy a dar una muy breve presentación respecto del programa de las personas orientadoras comunitarias, que también es parte importante de las comunidades universitarias, que también se van a estar enlazando con ustedes como comisión interna, como CINIG, ¿no? Comisión Interna para Igualdad de Género. En algunos casos las POC son parte de la CINIG, en otros casos no, entonces para que ustedes más o menos sepan este encuadre y este cambio de las personas orientadoras desde la UNAD, que estaba en la Oficina de la Abogada General, ahora a la Coordinación para la Igualdad de Género. Y finalmente también la maestra Sandra va a presentar un diagrama de la coordinación para identificar también las problemáticas de las desigualdades de género que están presentes en nuestros espacios universitarios
en sus diversidades, porque entendemos que cada comunidad también es distinta, tenemos un punto común, pero también hay mucha heterogeneidad, para poder entonces apoyar este trabajo que ustedes van a realizar a través de las comisiones internas. Entonces les doy la más cordial también bienvenida, agradezco a la maestra Sandra y a su equipo de la unidad de transversalización esta invitación para moderar. Como dije, yo trabajo en la Secretaría Técnica de la Coordinación y junto con Carla, que es la Secretaria Técnica de nuestra Coordinación para la Igualdad de Género, y entonces también he estado trabajando en los temas de atención a la violencia, de prevención, anteriormente como encargada de la unidad de género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces a partir un poquito de la experiencia que yo tengo también les puedo aportar y apoyar en este proceso. Entonces, bueno, voy a presentar y saludar a la maestra Luz del Carmen Jiménez Portilla, que yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero ahora la puedo conocer a través de esta sesión. Bueno, la doctora, por supuesto, es feminista, es psicóloga por la Universidad Veracruzana y es maestra en estudios de género por el Colegio de México y doctora en ciencias políticas y sociales, con orientación en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2008 y 2019 colaboró en la formación de profesoras, profesores, investigadoras e investigadores en la UNAM en la atención de la violencia de género en el ámbito universitario y la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente y de investigación a través de la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente y en su incorporación al Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG y también con la Oficina de la Abogada General. Desde el año 2007 ha colaborado como consultora experta en instituciones de la administración pública de los 3 niveles de gobierno para la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. Este año se integró como investigadora en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, es docente en la maestría en Estudios de Género del mismo centro, en donde imparte los seminarios Debates Contemporáneos en los Estudios de Género y Metodología Feminista. Sus líneas de investigación se dirigen al análisis de fenómenos vinculados con la violencia de género, desde una perspectiva que retoma los vínculos entre los feminismos, las normas de género y sexualidad y el neoliberalismo, especialmente la trata de personas con fines de prostitución forzada en México. Entonces, sin más, le doy la bienvenida y saludo a la doctora Luz del Carmen. Adelante, Luz. Hola, buen día a todas y todos. Bueno, pues como siempre le agradezco a la coordinación la invitación. Para mí la UNAM es mi casa y aunque no estoy ahora ahí, me siento parte de este proyecto junto con ustedes en las comisiones y junto con las personas orientadoras que conocí ese proyecto desde sus inicios. Yo les voy a compartir mi pantalla para platicarles un poco sobre este tema de violencia de género y discriminación con perspectiva de derechos humanos. ¿Sí pueden ver la pantalla, la presentación? Sí, Sí, se ve. sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues me voy a ir un poco rápido. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Algunas definiciones de violencia de género, el marco normativo en el que se inscribe este problema, este fenómeno en México, y algunos retos y desafíos para pensarlo y para atenderlo. Ay, no sé por qué no puede. Ok, bueno, en principio hablar de qué es la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia así general? Antes de entrar ya directamente a violencia de género. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia es este uso deliberado de fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo. Estas son las formas en las que se puede expresar contra una misma, uno mismo, contra otras personas o un grupo o comunidad y que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Ahora, la OMS clasifica por categorías dependiendo de quién la realiza, ¿no? Entonces puede ser una violencia contra uno mismo, puede ser violencia interpersonal, que es intrafamiliar o comunitaria, y violencia colectiva, que es la que pueden ejercer grupos grandes, ¿no? Como los estados, grupos políticos, grupos de crimen organizado. Y también, bueno, retomo acá esta propuesta de Galtung sobre los mecanismos de la violencia. Y aquí es interesante verlo porque esto nos va a servir para entender la violencia de género, ¿sí?
clasifica entre violencia visible y violencia invisible. La visible, él la menciona como directa, ¿no? Es la violencia directa que se puede ver a través de expresiones como la violencia física, la violencia verbal, y que sucede en una experiencia de cara a cara. Pero hay una violencia o hay formas de violencia que no son visibles, como esta violencia directa, y se menciona a la violencia estructural y a la violencia cultural. La violencia estructural es aquella que se produce cuando existen condiciones de explotación, discriminación, marginación, dominación e injusticia social dentro de las sociedades. Sucede por la existencia de desigualdad de recursos y poder y por la existencia de discriminación, ¿sí? Y la violencia cultural es aquella que existe sostenida por prácticas o por representaciones culturales donde esta explotación estructural del que mencioné antes se normalizan, ¿sí? Entonces podemos encontrar estos distintos mecanismos a través de los cuales opera la violencia. Y ahora vamos a ver cómo esto nos va a servir para entender la violencia de género. La violencia de género es un tema que actualmente, bueno, está en la agenda pública y política, pero esto no siempre fue así. Seguramente en sus experiencias de vida, en las historias familiares o historias de personas conocidas, recuerdan haber escuchado que alguna mujer vivía violencia dentro de su casa, por ejemplo. Pero estos eran temas que se consideraban de la esfera privada, ¿no? Era un tema que se consideraba que lo tenían que resolver esas dos personas involucradas y que a la sociedad y mucho menos al Estado no le compete resolverla, ¿no? Aunque hago referencia a quizá historias del pasado, en realidad esta creencia todavía persiste cuando encontramos en nuestros contextos laborales o académicos situaciones de violencia en donde como se busca resolver es entre las dos personas involucradas, ¿sí? Entonces, esta idea de la individualización de la violencia sigue persistiendo. Ahora vamos a ver cuál ha sido el proceso que se ha tenido que transitar para que esta violencia no se quede como un problema individualizado, sino que se considere un problema de interés social y de interés político, en donde toda la sociedad y el Estado, organizaciones, debemos de involucrarnos para su solución, ¿sí? Entonces, bueno, este proceso de politización inicia con el movimiento feminista, para que intentó sacar de esa esfera privada este tema al darse cuenta de que era algo recurrente o era algo compartido entre distintas experiencias de las mujeres, ¿no? Seguramente muchas de ustedes han escuchado el lema feminista de lo personal es político y tiene toda esta intención, ¿no? Sacar a la esfera política, politizar problemas que se consideraban de la esfera privada y de la vida personal de las personas. Entonces ahí es como nos damos cuenta que en realidad es un problema más amplio, ¿no? Y que no se queda solamente en una experiencia individual, ¿no? Y las primeras acciones que se hicieron fueron dirigidas a realizar acciones políticas para atender a las personas que vivían la violencia, ¿no? O sea, resolver de manera más inmediata la atención a las víctimas, ¿no? Pero bueno, con el paso de los años, con el desarrollo de las propuestas feministas, se plantearon distintas aproximaciones al fenómeno y entre ellas surgieron también algunas definiciones que también es importante entender que parten de distintos objetivos y que los podemos retomar, pero que es importante hacer la distinción. Por ejemplo, hay definiciones jurídicas que se encargaron sobre todo de colocar el tema de la violencia como un delito, que fuera reconocido como un delito que el Estado, sobre todo a través del sistema penal, pudiera resolver, ¿no? Entonces, hay definiciones jurídicas de la violencia general y específicamente de la violencia contra las mujeres, como fue que las feministas
tuvieron este objetivo de poner el tema sobre la mesa. En este momento, la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero también había definiciones de salud pública y esas definiciones no buscaban lo mismo que las definiciones jurídicas, que eran lograr posicionarlo como un delito que debía ser atendido por el sistema penal, sino mostrar cuáles eran los daños a la salud de las mujeres que vivían violencia. Entonces vamos viendo cómo el tema de la violencia va tomando distintos caminos en este proceso de politización. Ahora, nosotras aquí lo que vamos a tratar de hacer es encontrar definiciones que nos permitan entender de manera más compleja a través de la propuesta sociológica, de las ciencias sociales, entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia de género y retomar estas definiciones más teóricas para entender estas definiciones más jurídicas, porque finalmente vamos a ver todo este marco normativo en donde se inscribe el tema de la violencia de género y bueno, aquí es un gran reto, es todavía un desafío lograr esta articulación entre la investigación académica sobre el tema de la violencia de género y las políticas públicas que se puedan realizar para este fenómeno. Es decir, tratar de hacer una complejización de las aproximaciones que hacemos al tema de la violencia de género y no quedarnos únicamente con una sola definición de un solo campo, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esta aclaración, entramos ya a la definición concreta de violencia de género hacia las mujeres. La violencia de género hacia las mujeres, como ustedes seguramente ya vieron con el tema de género, sostiene, o el propósito de esta violencia es sostener ese orden desigual, ese orden simbólico que marca estas diferencias, pero que crea también jerarquías entre las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, la violencia de género derivaría de este postulado fundamental que sostiene que hay un orden, ¿no? Un sistema social que beneficia a los hombres y privilegia a lo masculino en detrimento de las mujeres y lo femenino. Y este orden produce y reproduce la opresión, la desigualdad, los estereotipos y la violencia fundada en todo ello. Y por eso es que se le llama violencia de género. Esta definición yo la retomo de Roberto Castro, que es un investigador del CRIM y que ha hecho muchas investigaciones sobre el tema de violencia de género. Entonces, ¿cómo podemos identificar o cuál sería como el foco principal de la violencia de género? Que va a reforzar la diferencia. Esta violencia, su objetivo es reforzar esa diferencia de género, restablecerla e imponerla. Entonces, desde esta perspectiva, no se trata de un impulso originado por la naturaleza violenta de las personas, ¿no? Es político, es un uso político, se decide usar, es para establecer esa jerarquía y dejar claro también el establecimiento de las relaciones de poder. Y es instrumental en el sentido de que se va a utilizar para lograr un resultado, ¿no? Y ese resultado tiene el fin de mantener y de sostener ese orden desigual, ¿sí? Este sistema de género. Entonces, esa sería la definición más general de violencia de género. Ahora, de acuerdo, siguiendo también a Roberto Castro, la violencia de género sería un fenómeno social y político dinámico, pero que tiene expresiones al nivel de las personas. Y aquí retomamos estos otros elementos, estos mecanismos de la otra definición, ¿sí? Podemos encontrar estos tres elementos que operan para el funcionamiento o como mecanismos para la operación de la violencia de género. Entender a la violencia como estructural precisamente porque está fundada en este principio que, de acuerdo a las teorías feministas que utilicemos, se puede denominar patriarcado, se puede denominar sistema de sexo-género, se puede denominar dominación masculina. Es de carácter sistémico porque todo ese orden social va a operar reproduciendo la opresión a lo femenino, ¿no? Lo femenino en este sentido más simbólico y encarnado principalmente en los cuerpos de las mujeres, ¿sí?
La violencia también opera a través de esta violencia, la violencia de género opera a través de esta violencia institucional porque en un nivel, digamos, meso, van a existir mecanismos institucionales que van a validar esa desigualdad de género estructural, que puede ser a través de leyes, a través de distintas instituciones como la familia, como la iglesia, como los medios de comunicación, la escuela. Entonces, ese es un nivel, digamos, intermedio, ¿no? A través que da cuenta de las instituciones a través de las cuales va a operar esta estructura desigual. Y finalmente, la violencia interaccional, que ya son las expresiones concretas de maltrato, abuso y violencia, ¿no? Entonces, por eso es que esta definición de violencia de género recupera que es un fenómeno social y político, ¿no? No es un fenómeno meramente individual, tiene estas expresiones individuales. Cuando conocemos un caso de violencia de género, hay que preguntarnos eso, no hay que quedarnos solamente con este nivel de lo interaccional. Sabemos que se ejerce en este cara a cara entre dos personas o en un grupo dirigido a otro grupo o un grupo dirigido a una persona. Sabemos que esa es una expresión cara a cara, ¿sí? Pero tenemos que ampliar la visión para entender que se trata de un problema más amplio y que de fondo se está sosteniendo, esa violencia está sosteniendo esa estructura desigual de poder, ¿sí? Entonces, la violencia de género sería cualquier daño a otra persona contra su voluntad que tiene un impacto negativo en su salud física o psicológica, sobre su desarrollo o sobre su identidad. Y es el resultado de estas desigualdades genéricas de poder que van a explotar esa distinción entre mujeres y hombres, pero también puede suceder al interior de los grupos de mujeres y al interior de los grupos de hombres, ¿sí? Y esta parte es importante, aunque no se dirige exclusivamente a las mujeres, y esto quiere decir que efectivamente la violencia de género no es una violencia que únicamente podemos vivir las mujeres, también la pueden vivir los hombres. Es un hecho que quienes mayormente han vivido violencia de género han sido las mujeres, por representar, por encarnar esta categoría simbólica de lo femenino, ¿sí? Entonces, bueno, la violencia puede ser física, sexual, psicológica, económica, sociocultural, y quienes la realizan pueden ser integrantes de distintos grupos o en nombre también incluso de instituciones. Entonces aquí cabría hacernos la pregunta, ¿toda violencia contra las mujeres es violencia de género? Y la respuesta es no, puede haber expresiones de violencia contra las mujeres que no tienen esta intención de mantener ese orden desigual, ¿sí? Como los delitos en contra de la propiedad, secuestros, extorsiones, por ejemplo, cuando alguien atropella a una mujer, no necesariamente esas acciones están dirigidas para sostener ese orden simbólico de género, para sostener esa desigualdad. Hay que recordar, y bueno, aquí se los pongo de nuevo, que la violencia de género va a funcionar para perpetuar la dominación y la reproducción del orden desigual y está asociada a este deseo de dominación de lo femenino, ¿no? Encarnado principalmente en los cuerpos de las mujeres de todas las edades. Y bueno, entonces, ¿cómo se relacionaría la experiencia de violencia de género con la discriminación de género? Y aquí es importante recuperar que los derechos de las personas también se pueden vulnerar a partir de el no reconocimiento de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual o de nuestra expresión de género, que eso seguramente también ya lo vieron en las otras sesiones. Y este no reconocimiento de derechos lo que va a ocasionar son condiciones distintas, condiciones desiguales de acceso a recursos, de acceso a oportunidades, condiciones de discriminación, ¿sí? Condiciones materiales y simbólicas de las mujeres o de las sexualidades disidentes van a funcionar como una condición de posibilidad para vivir violencia, ¿sí? Entonces la discriminación está directamente relacionada con esa existencia de la violencia de género. Y representar una feminidad o una masculinidad fuera de esas normas de género y sexualidad
puede ser motivo de discriminación y hacernos más vulnerables a vivir violencia. Y acá les traigo algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, la discriminación que pueden vivir las mujeres en el trabajo les puede afectar el nivel de ingresos que puedan obtener a través de su trabajo. Y se ha identificado como las mujeres que viven violencia de género, uno de los elementos necesarios para salir de esta situación de violencia es tener los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, de alguna manera, ahí hay una relación entre la discriminación salarial que puede haber, la desigualdad salarial que puede haber con una mujer y ser más vulnerable a tener que mantenerse dentro de una situación de violencia por no contar con los recursos necesarios para salir. Respecto a la comunidad trans, el no reconocimiento de su derecho a la identidad, es decir, que haya obstáculos para estos cambios de identidad de género a través de leyes específicas, va a producir violencia institucional. De entrada, en términos del acceso a la seguridad social, a la vivienda, al trabajo, pero también la violencia que se puede recibir por parte de las personas trans de la comunidad al no ser reconocidas con su identidad de género y producirse situaciones de homofobia o de violencia directa frente a su expresión de género. Y bueno, aquí solamente les traigo algunos ejemplos de cómo en España en este momento está toda una discusión para aprobar la ley trans de reconocimiento de la identidad de género, sobre todo por este partido político de corte conservador que busca totalmente obstaculizar que se lleve a cabo esta ley. Y un ejemplo, digamos, positivo es el de Argentina, que existe una ley de cupo laboral trans en el sector público que consiste en que todas las instituciones deben de tener un porcentaje de personas trans contratadas. Todas las instituciones públicas deben tener un porcentaje de personas trans contratadas. Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo existen distintos marcos normativos al respecto, que pueden vulnerar o proteger más o menos los derechos, ¿no? Otro ejemplo muy concreto es el de las mujeres que se dedican al trabajo sexual. Y el hecho de no reconocerles el derecho al trabajo y que esto implica el no reconocerles el derecho a distintos servicios de salud, de vivienda, de educación, eso las hace mucho más vulnerables a vivir situaciones de violencia de manera más concreta en los mercados sexuales, como explotación o trata de personas. Y nuevamente vemos el vínculo entre no ejercicio de derechos, discriminación y violencia. Las personas de la sexodiversidad también al no tener un reconocimiento, por ejemplo, del matrimonio igualitario, también se está produciendo discriminación al no tener acceso a la seguridad social, a pensión o a la herencia, y estamos hablando de violencia institucional. Y finalmente, la discriminación de género en el empleo, cuando sucede acoso laboral y que este acoso se cruza no solamente con la categoría de sexo o de género, sino con otras categorías de opresión, como el color de piel, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, ¿no? Y aquí nuevamente vemos este vínculo entre discriminación y violencia. Ahora, ¿por qué es importante o por qué tenemos en la universidad que atender este tema de la violencia de género y de la discriminación en términos o bajo esta lógica de derechos humanos? Y en principio, porque somos parte de una institución pública, ¿sí? Y nos toca por mandato. Es un compromiso del Estado mexicano atender estas expresiones de violencia de género y de discriminación dentro de las instituciones. E iniciamos el recorrido con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW, que sucedió en 1979, y aquí se define, esto es como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, se define a la discriminación como cualquier distinción, exclusión o restricción, en este momento 79, basada en el sexo, así está la redacción, que tenga el propósito, o sea, de manera directa o el resultado de manera indirecta de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Y aquí se reconoce en la CEDAW que puede realizarse por personas individuales o que puede ser resultado de prácticas institucionales, ¿no? Esta forma indirecta de ejercer la discriminación son la existencia de políticas o de acciones
que quizá esa no era su intención discriminar, pero que finalmente terminan haciéndolo, ¿no? Esa es la forma indirecta de discriminar. Ahora, esta declaración fue muy significativa, es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, porque aquí es donde se reconoce por primera vez que la violencia contra las mujeres es un tema de derechos humanos, ¿sí? Como les decía, el recorrido por el movimiento feminista ha sido largo para que el tema de violencia contra las mujeres se reconozca no desde una parte individual, sino como un tema que debe estar en la agenda pública y política de los estados y de las instituciones. Entonces, en esta declaración por primera vez se menciona que la violencia va a vulnerar los derechos humanos de las mujeres y se define a la violencia contra la mujer como todo este acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado daño, sufrimiento de distintas formas, así como las amenazas de tales actos. Y algunos de los derechos que se van a vulnerar es el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a mayor grado de salud física, en fin, se enlistan una serie de derechos humanos que la violencia de género va a vulnerar. Esto es muy significativo y muy importante por lo que les mencionaba. Antes era un tema que solamente se trataba en esta interacción individual y no se consideraba como un tema que le competiera al Estado, precisamente porque es el Estado el principal responsable oficialmente de garantizar los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos. Ahora, en el 94 se realiza esta convención ya más a nivel Latinoamérica, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Belém do Pará, y aquí nuevamente se hace mención, bueno, se plantea una definición de violencia y se hace mención de que le toca al Estado atender este tema, ¿sí? Estamos hablando del 94, ¿no? Y aquí ya están mencionando algunas expresiones de la violencia contra las mujeres, y se menciona que el derecho a la vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de discriminación. Y esto, bueno, es importante también, y se los menciono desde ahora, porque muchas veces las acciones que se realizan o que se emprenden para atender el tema de la violencia de género, pudiéramos pensarla solamente como en este nivel de la atención a las víctimas. Y estos instrumentos internacionales y mirar el tema de la violencia de género y de la discriminación como un tema de derechos humanos nos implica pensar más allá de la atención directa cuando ya sucedió el evento. Tenemos que pensar en cuáles son las condiciones que debemos de asegurar, cuáles son los derechos que debemos de asegurar para que esta violencia y esta discriminación no sucedan, ¿sí? Entonces, esto implica pensar el tema de manera mucho más amplia de lo que pudiéramos pensarla solamente en términos de la atención a un caso concreto, ¿no? Y bueno, finalmente, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y en su declaración y plataforma de acción, el tema de violencia contra las mujeres está puesto como una esfera de especial preocupación y bueno, también se menciona que la violencia menoscaba los derechos humanos y que le compete al Estado adoptar las medidas necesarias para prevenirla y para atenderla, ¿no? Y aquí ya se menciona de manera muy específica ciertos grupos que pudieran tener una mayor vulnerabilidad a vivir violencia de género, como niñas indígenas, mujeres con capacidades diferentes, mujeres migrantes, mujeres reclusas, mujeres de la tercera edad. Este elemento es importante por algo al final que les voy a mencionar, que es uno de los retos en la atención de la violencia de género. Ahora, en México, desde el año 2003 se empieza a construir, no es que antes no hubiera elementos, en la Constitución existían, el artículo 1 o el artículo 4, pero ya de manera más concreta, a partir del año 2000, con todos estos instrumentos internacionales previos que México ratificó, se empieza a crear legislación específica sobre estos temas, ¿sí? Entonces, en 2003 se crea la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y específicamente hace referencia a esta definición de discriminación como toda distinción, exclusión, restricción, por acción o omisión, con intención o sin intención, que tenga por objeto
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar el ejercicio de derechos y de libertades de las personas, ¿no? Y entre estos elementos se reconoce al sexo, al género, a las preferencias sexuales o a la identidad como uno de los motivos por los cuales se puede producir esta discriminación, y también se entiende la discriminación con estas expresiones de homofobia y de misoginia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del Estado? Pues promover condiciones para que esto no suceda, eliminar los obstáculos para el ejercicio de los derechos y promover la participación de las autoridades. En este mismo recorrido normativo, en el 2006 se crea esta Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y acá la ley, el objetivo es promover la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, promover lineamientos institucionales, la igualdad sustantiva en distintos ámbitos, empoderamiento de las mujeres y lucha contra la discriminación. ¿Y quiénes son sujetos de esta ley? Hombres y mujeres, ¿no? Aquí es importante también mencionarlo porque, bueno, aunque la lucha feminista ha tenido muchísimo mayor foco en los derechos de las mujeres y en visibilizar la violencia contra las mujeres, también es verdad que todo el tema de género y el sistema de sexo-género afecta de manera diferenciada a mujeres y a hombres, ¿no? Entonces, sí hay que incluir también cuáles son esos efectos diferenciados que tiene el sistema de sexo-género en los hombres, ¿no? Y bueno, en el 2007, que es, digamos, nuestra ley marco sobre el tema de violencia, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está enfocada a las mujeres, ¿no? Como les decía, por este recorrido histórico que les he mostrado, el marco normativo se ha enfocado mucho más a establecer estas leyes para atender el tema de violencia contra las mujeres, dado que son las que mayormente pueden vivir estas expresiones de violencia. Entonces, el objetivo de esta ley es coordinar esa prevención, atención, sanción y erradicación bajo estos principios, ¿no?, de igualdad y de no discriminación. Y aquí se define a la violencia contra las mujeres, retomando a los instrumentos internacionales, como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado. Y uno de los elementos que más se ha destacado de la ley es que plantea la existencia de distintos tipos y modalidades de violencia. Los tipos son estos. Ahora, cabe hacer la aclaración que muy probablemente en la vida real pues no nos vamos a encontrar estos tipos totalmente diferenciados, ¿no? En realidad, la vivencia de violencia, la experiencia de violencia de género, pues es muy compleja y puede haber distintos tipos entrelazados en esa experiencia, ¿no? Entonces, la violencia psicológica principalmente hace referencia al daño que puede haber en la estabilidad psicológica de la persona que la está recibiendo. La violencia física es un daño no accidental producido por la fuerza física de otra persona o con el uso de un objeto. La violencia patrimonial es un acto u omisión que va a afectar la supervivencia de la víctima y sobre todo se ejerce a través del daño a objetos, documentos, bienes, valores o recursos económicos de la persona que está recibiendo la violencia. La violencia económica también es una acción u omisión de la persona que está realizando la violencia que va a afectar esta supervivencia económica, pero esta consiste más en el control de las percepciones económicas o en un salario menor por el mismo trabajo, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver ya más con estas percepciones económicas. Y la violencia sexual va a ser el acto que va a degradar o a dañar el cuerpo y o la sexualidad de la persona que lo está viviendo y va a afectar su libertad, dignidad e integridad física. Entonces, estos son los tipos que están propuestos en la ley general y que son los tipos que se retomaron para la elaboración del protocolo de la UNAM. Las modalidades hacen referencia a los lugares o los espacios en donde se puede desarrollar la violencia y se identifica a la violencia familiar, ¿no?, que sucede en ese contexto, en ese espacio, la violencia laboral y docente, con un vínculo independiente de jerarquía. Ahorita vamos a ver cómo opera también la jerarquía al interior en esta modalidad.
la violencia comunitaria, que es la que sucede en el espacio público, y la violencia institucional, que es la que pueden realizar las y los servidores públicos. Y recientemente, el año pasado, se incorporó esta otra modalidad, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que es la que se va a realizar para limitar, anular, menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales, ¿no? Esto fue un logro también porque se dieron cuenta las feministas que están también en ese campo específico de la participación política, que había una forma de violencia que se realizaba con estos fines, ¿no? Y lo que se buscaba es también visibilizarla, ¿no? Y finalmente la violencia feminicida, que esta, bueno, cuando sucedió la ley que se creó en 2007, el tema de los feminicidios todavía era un tema que en esta lucha por reconocer la violencia hacia las mujeres como un problema que debía estar en la agenda pública y política, el tema de los feminicidios todavía había una lucha para colocar en esa agenda política, ¿no? Entonces fue una gran lucha que dieron las feministas para que se reconociera el feminicidio no solamente como la muerte violenta de una mujer, sino como el producto de la inacción del Estado en garantizar los derechos de esas mujeres y que pudiera ser visible la existencia de impunidad, es decir, la responsabilidad del Estado en los feminicidios. Entonces, bueno, por eso es que la violencia feminicida en esta ley se define como un conjunto de conductas misóginas que conllevan impunidad social y del Estado y culminan en la muerte violenta de mujeres, ¿no? Esa es la razón por la cual la definición no solamente se reduce a la muerte violenta de mujeres, ¿no? Y finalmente, dentro de esta ley hay un elemento importante porque no nada más hace estas definiciones, sino que también crea mecanismos para atender el tema de la violencia de género, y uno de estos mecanismos es la alerta de violencia de género. Y la alerta de violencia de género consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por individuos o por la comunidad, ¿sí? Entonces son las acciones que debe de realizar el Estado cuando existen estas condiciones que están siendo condiciones de posibilidad para la existencia de violencia feminicida. Y en la Ciudad de México existe la alerta de violencia de género desde el 25 de noviembre del 2019. Existe esta declaración de alerta. Ok, siguiendo con estas definiciones, ya de manera más concreta en el ámbito laboral y escolar, se retoman estas dos definiciones muy importantes que son hostigamiento y acoso sexual, que muchas veces las consideramos sinónimos y no es así. La principal diferencia es que en el hostigamiento sexual, bueno, es este ejercicio de poder, cuando existe una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia formal dentro de la jerarquía y estamos hablando de conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Entonces, al existir esta diferencia dentro de la jerarquía, tendríamos que estar hablando de la persona que tiene el puesto más alto, ejerciendo estas conductas hacia una persona que es su subordinada dentro de la jerarquía laboral o escolar, ¿no? Jefe, jefa, subordinada, subordinado, profesor, profesora, estudiante, ¿sí? Y el acoso sexual, estas conductas que se viven se realizan entre personas en donde no existe una subordinación formal. Ahora, hacer esta distinción en términos de la jerarquía formal no impide pensar que existen relaciones de poder, incluso dentro del acoso sexual. Aunque no haya una jerarquía formal al interior de la institución, sí hay un establecimiento de relaciones de poder entre las personas que están viviendo esa situación, ¿sí? Ahora, la violencia de género en el ámbito universitario, y esto lo retomo también de una investigación que se hizo en la Universidad de Chapingo, se está hablando de que es un acoso de baja intensidad, ¿no? O sea, muchas veces pudiéramos pensar, no, pero en la universidad no hay violencia. Me ha pasado en la UNAM, en otros cursos, hace años, que iniciábamos con este tema y muchas personas nos decían, pero aquí no hay casos de violencia.
Y bueno, la intención no es llegar y evidenciar todo y sacarlo y hacer explotar el mundo, pero sí es hacer un reconocimiento crítico de cómo están viviéndose estas expresiones de violencia en nuestro ámbito universitario, ¿no? Y bueno, estas investigadoras hablaban de un acoso de baja intensidad. No es propiamente violencia física, pero sí son prácticas que reproducen esa jerarquía de género y que además están funcionando como una condición de posibilidad para la vivencia de violencia de género por parte de determinados grupos, ¿sí? Y bueno, puede haber este acoso de baja intensidad, lo que va a provocar es una restricción en la movilidad de las personas, ¿no? Las estudiantes en esta investigación hablaban de que tenían que cambiar sus estrategias de movilidad, tomar ciertos caminos, preferir tomar otros no, definitivamente. También límites en el contacto con ciertas personas, preferir determinada compañía cuando se va a transitar por determinados espacios, modificar las formas de vestir. Entonces, sí va a tener ciertas consecuencias este acoso de baja intensidad, ¿sí? También algunas de las prácticas que fue posible identificar fue la imposición y el aprendizaje del silencio, ¿sí? No solamente de quienes están viviendo la violencia de género, por esta lógica de, bueno, no es un tema o no es un problema que le competa a la universidad. Aquí volvemos a lo mismo, que hay que reconocer que también debe estar en la agenda pública y política dentro de las instituciones, pero también el silencio que pueda establecerse hacia las personas que son testigos de esta violencia, ¿no? Entonces es imponer esta estrategia o este mecanismo del silencio frente a este acoso de baja intensidad, ¿no? Y bueno, algunos de los factores institucionales y que se relacionan también con la discriminación y con la existencia o no de ciertas políticas de género es la masculinización de carreras y ciertos puestos directivos, la creación de ambientes hostiles, la impunidad de los casos, ¿no? Y la tolerancia a la misoginia. Entonces, esto respecto a, ya de manera muy concreta, la violencia de género en el ámbito universitario. Ahora, dentro de estas expresiones, dentro del ámbito universitario y laboral, además del hostigamiento y el acoso sexual, existen otras expresiones como el chantaje sexual y el ambiente hostil, que lo mencioné hace un momento. Y el chantaje sexual consiste en exigir actos de naturaleza sexual como un mecanismo para evitar las represalias o como un mecanismo para obtener beneficios, ¿sí? Es requerir favores sexuales a cambio de un trato preferencial o la promesa de él, un cambio en su situación laboral, en su cargo o en su comisión, y puede suceder como amenaza solamente respecto a esa situación, ¿no? Y esto puede ser una condición para su aceptación o el rechazo también en un empleo, cargo o comisión, ¿no? Entonces, esto es el chantaje sexual, digamos, de manera como más específica, además del hostigamiento y el acoso sexual. Y el ambiente hostil o el acoso sexual ambiental es la creación de un clima intimidatorio, hostil o humillante para una o varias personas, ¿no? Y puede también tener estas expresiones de acercamientos corporales o conductas físicas de carácter sexual que no son deseadas y que son ofensivas para la persona que la realiza, o el uso de expresiones, ya sean escritas, u orales o de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes para quienes las reciben. Y aquí cabe mucho hablar del tema de consentimiento, ¿no? Estamos hablando de que el consentimiento no aplica en estas situaciones, ¿sí? Y finalmente el abuso sexual, y que lo retomo porque también es uno de los conceptos que se retoman en el protocolo y que proviene del Código Penal Federal, y el abuso sexual hace referencia a quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula. Y estos pueden ser tocamientos, manoseos corporales obscenos, los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos, ¿no? Entonces, esta es la definición de abuso sexual y que es una de las expresiones de violencia más identificadas dentro de la universidad. Y finalmente, la violencia mediante el uso de las tecnologías de la información, que bueno, es, digamos, un medio a través del cual se está también ejerciendo la violencia,
ya sea por plataformas sociales, por correo electrónico, y estas expresiones de violencia también causan un daño psicológico y emocional y refuerzan y sostienen este orden de género desigual, ¿no? Y quienes, a partir de un informe que sacó una organización que se llama Luchadoras, que se enfoca en este tipo de violencia, quienes son más vulnerables a vivir esta forma de violencia son las mujeres jóvenes, que son nuestras estudiantes, con una edad entre 18 y 30 años, y el 40% de las personas que la realizan son conocidas de ellas, y el 30% son personas desconocidas. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado y qué nos compete como universidad? Bueno, involucrarnos no solamente a las académicas, académicos, sino también, bueno, tendrían que estar participando las empresas y tendrían que participar también los sindicatos, ¿no? Para entender cómo se produce la violencia de género en mi contexto particular, a quiénes está afectando y en qué les está afectando, y sobre todo tener muy claras las transformaciones estructurales y culturales que se tienen que realizar, porque no nada más las acciones tienen que ir en cuanto a la prevención, sino en la atención, sino cómo prevenimos, cómo logramos que se garanticen los derechos, que no exista discriminación, para que no exista finalmente como un efecto violencia de género, ¿no? Crear procedimientos administrativos claros y precisos, como el protocolo, evitar la revictimización, proporcionar atención psicológica y legal especializada y gratuita, e implementar sanciones administrativas cuando los superiores jerárquicos no quieran iniciar una investigación frente a un caso de violencia de género. Y bueno, finalmente, solamente para cerrar ya en esta parte, tener en cuenta que no nada más en la violencia de género, la experiencia de violencia de género puede ser muy diversa, no solamente por el hecho de pertenecer o de identificarnos con determinada identidad de género y pertenecer a determinado sexo, sino que hay otros factores, hay otras categorías de opresión que también debemos de tomar en cuenta para complejizar la vivencia de violencia de género, ¿sí? No va a ser la misma vivencia de violencia la que yo puedo tener como académica, que la que puede tener una estudiante, que la que pueda tener una estudiante en Ciudad Universitaria, que la que pueda tener una estudiante en la Inés Morelia, que la que pueda tener un estudiante gay en Puebla, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta distintas categorías de opresión para comprender y complejizar la experiencia de la violencia de género. Entonces, bueno, yo cerraría con eso porque creo que ya me pasé de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz, por esta presentación, que me parece que es muy pertinente y de mucho beneficio para quienes integran las comisiones internas de igualdad de género, hacer esta presentación primero más conceptual, partiendo un poco de una interpretación o una lectura más feminista de Galtung, ¿no? Que sí él pues, trabaja el concepto de violencia estructural, luego violencia directa y luego también violencia simbólica, pasando por este punto que también me parece fundamental para el trabajo que hace la CIMIG, que tiene que ver con este espacio de la politización de la violencia de género, entendiendo también que la universidad es un espacio eminentemente político, por más que se diga que es académico, que está todo el tema del conocimiento, la investigación, la difusión de la cultura, que también es parte de su objetivo, no podemos negar que el espacio universitario también es un espacio donde hay relaciones de poder, donde hay también espacios de generación de conflictos, donde también las relaciones de género se basan también en estos espacios de decisión y de espacios políticos, ¿no? Donde el tema del poder es muy importante, entonces me parece muy pertinente esta contextualización de la conceptualización de la violencia, de este marco normativo, pero siempre llevando al contexto de la universidad, de las instituciones de educación superior, que creo que también hace falta hacerlo, y trabajar más sobre ello, y esta conceptualización también, yo también utilizo mucho el trabajo del doctor Castro, para las clases que doy de violencia de género, y también porque me parece que el concepto que él utiliza
es más amplio y también nos remite a las desigualdades de género, que es también algo que la SIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género, ha estado trabajando en el contexto de la universidad. Entender a la violencia de género y la violencia contra las mujeres como una de las expresiones máximas que tenemos de la desigualdad y que se basa en estas relaciones de género, y entender un poco este sistema de sexo-género, en palabras de Gail Rubin, ¿no?, que tenemos en la UNAM, ¿no? Entenderlo, y además entenderlo en estas particularidades de la diversidad de comunidades que tenemos, las dependencias, entidades que existen en la universidad, ¿no? Entonces creo que este enfoque más amplio también nos ayuda mucho. Tú hacías mención de este trabajo que se hizo en la Universidad de Chapingo, justamente el doctor Castro y la doctora Vázquez, creo, tienen un texto que está buenísimo, ¿no?, donde ellos toman estos casos, pero a la vez van haciendo esta construcción más bien teórica, como con los conceptos de Bourdieu, ¿no?, de decir cómo se integran las mujeres a esta ingeniería en agronomía, ¿no?, cómo esta carrera está masculinizada y cómo las mujeres se van integrando y cómo son los niveles de violencia y las expresiones de violencia que también digamos, vivencian cotidianamente, y como tú muy bien lo expresaste, como el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el acoso sexual son las tipologías, vamos a decir, que se presentan más fuertemente en el contexto de las universidades, que es algo que también el INEGI lo ha presentado haciendo un análisis de la ENDIRE, que tiene algunos datos de violencia escolar, pero como cierto rescata que estos tipos de violencia son los que principalmente se presentan en este entorno que es muy particular de la universidad y que falta todavía contextualizarlo mayormente, ¿no? Y luego este marco normativo que tiene una relación con el protocolo, que el protocolo se construyó basándose en este marco normativo nacional e internacional en materia de violencia de género, pero que también le falta de alguna manera, y eso se ha discutido, y por eso también hubo una versión 2016, una versión 2019 y la versión que se va a trabajar ahorita, ¿no?, que de hecho tiene los lineamientos también a los que remite el artículo 98 de taxatividad y proporcionalidad, que eran algo muy importante para las feministas también en el contexto de la universidad, conocer sanciones, conocer también, y que eso pueda transparentarse y hacerse público, ¿no? Entonces se toma un poco esta normativa nacional e internacional, pero a veces no estaba tan contextualizada a la legislación universitaria, que de por sí la legislación universitaria carecía pues de perspectiva de género en el momento en que se trabajó, y ya a partir del protocolo se ha ido avanzando en esta materia, y también hacer un poco el análisis de las legislaciones que existen. O sea, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es de 2007, creo que le falta todavía ahora tuvimos el tema de reconocimiento de la violencia política, ¿no? Pero también podemos hacer el contraste, por ejemplo, yo siempre digo, con la ley de una vía libre de violencia de la Ciudad de México, ¿no?, que tiene también otras tipologías y otras modalidades que contrasta un poco con esta ley general, ¿no? Y por ejemplo ahí recoge violencia obstétrica, que es algo que también el doctor Castro ha trabajado mucho, particularmente violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, otras tipologías, y también entiende, por ejemplo, la violencia feminicida como una tipología y no como una modalidad, ¿no?, que son también diferencias que nos sirven para ir entendiendo un poco y poder trabajar esto en el contexto de la universidad, ya que las CINIG no atienden violencia, que es justo lo que vamos a ver ahora también con Lorena, que es muy importante, la ruta que está trabajando la Defensoría, y también algunas estadísticas que nos proporcionan información relevante para la toma de decisión y para las políticas institucionales de género, ¿no? Pero si bien las CINIG no atienden violencia directamente, sí tienen un trabajo muy importante en la prevención, en entender estas dimensiones de la desigualdad, de las desigualdades en las que se expresa la violencia, y la transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de las comunidades. Entonces, me pareció excelente la presentación de la doctora Luz, y le vamos a dar paso a la licenciada Lorena Orozco Novelo. Ahora sí lo dije bien porque decía Nobel, pero no es Novelo, o no, le damos la bienvenida. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad del Valle de México, y empezó a trabajar como abogada auxiliar en la Coordinación de Oficinas Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en abril del 2000. Posteriormente, en el año 2001, se desempeñó como secretaria auxiliar y jefa de departamento de la Unidad para la Atención de Denuncias dentro de la UNAM, lo que era la UNAD, que antes pertenecía a la Oficina de la Abogada General,
y cuenta con una experiencia de más de 18 años en la atención de quejas interpuestas por integrantes de la comunidad universitaria que han vivenciado hechos contrarios a la legislación universitaria y que también se han manifestado en hechos de violencia de género. Del año 2011 al año 2014 participó en las sesiones ordinarias de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, la CEG, como representante de la Oficina de la Abogacía General, brindando asesoría sobre legislación universitaria a las y los integrantes de dicha comisión. Entonces, sin más, le doy la bienvenida y la palabra a Lorena Orozco Novello, que nos va a hablar un poco de esta ruta de la atención de los casos de violencia en la universidad y también la presentación de algunas estadísticas que nos sirven y son fundamentales para generar evidencia y luego materia de política institucional de género. Adelante, Lorena. Muchas gracias Cecilia. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir pues lo que son las atribuciones de la Defensoría en materia de violencia de género, y también preparamos un diagnóstico por entidades, grupos de entidades y dependencias para que ustedes conozcan cuáles son las principales violencias que se presentan en nuestras quejas. Les voy a compartir una presentación. Ustedes me dicen si ya la pueden ver. Yes. Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, nuestras atribuciones de la Defensoría, como ustedes saben, a partir del 14 de agosto de 2020 se entró en vigor el nuevo estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, y dio nuevas atribuciones a esta Defensoría en materia de violencia de género, como son, la primera es proporcionar asesoría en materia de violencia de género, recibimos y atendemos quejas del alumnado, del personal académico y del personal administrativo por actos de violencia de género, y también coadyuvamos con las autoridades en la estrategia prevención, atención y sanción de la violencia de género. Es importante, ustedes como comisiones, si llega alguna persona afectada con ustedes, poder referenciarla a la Defensoría y para que tengan en cuenta que nosotros somos la única instancia de la universidad que contamos con personal especializado en la atención de los casos de violencia de género, y por lo tanto la atención que brindamos en Defensoría es diferenciada y especializada. Cuando llega una persona afectada con nosotros, se hace un primer contacto por parte del área de psicología, en donde se le puede brindar contención emocional a las personas afectadas, y si vemos que están en alguna situación de ansiedad, también se les aplica una prueba para poder después ser canalizadas a los servicios de salud con los que cuenta la universidad. También es importante que sepan que la Defensoría da seguimiento a todas las quejas que se presentan en la universidad sobre violencia de género. Aunque estas no se hayan presentado ante la Defensoría, nosotros como instancia damos el seguimiento a todas estas quejas. También brindamos el acompañamiento ante el Ministerio Público cuando algún hecho de violencia de género pueda constituir un delito. Entonces se le orienta a la persona afectada y le brindamos este acompañamiento. También otra atribución que tiene la Defensoría es que puede solicitar a las autoridades de las entidades académicas y dependencias universitarias la implementación de medidas para aquellos casos que así se requieran. Hablando un poquito de nuestra ruta de atención ya en Defensoría, como les comentaba, en nuestro primer contacto, primero viene una pequeña entrevista del área de trabajo social, que son especialistas en violencia de género, para que se determine si la problemática que nos está planteando la persona que acude con nosotros es un asunto de violencia de género, un asunto únicamente de violencia,
un asunto de derechos universitarios o pudiera tener las dos situaciones, ¿no? Tanto violencia de género como derechos universitarios. Después se le canaliza a la parte, al área de psicología, en donde se les da la contención psicológica, y después, en caso de que la persona afectada tenga alguna crisis de ansiedad o esté muy afectada, se le ofrecen los servicios de salud con los que cuenta esta universidad, como es en la Facultad de Medicina, el Departamento de Salud Mental, o a lo mejor Facultad de Psicología, o algunas FES también tienen este servicio. Posteriormente se le pasa con una abogada, si la persona afectada quiere presentar una queja, y entonces ya se le pasa con una abogada. Con la abogada lo que se hace es ayudarle a instrumentar la queja para que esta queja tenga todo lo que son las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se requieren para formalizar la queja. Y posteriormente la Defensoría remite la queja a la persona titular de la entidad académica para que se inicien los procedimientos establecidos en la legislación universitaria. Como les platiqué en la lámina anterior, la Defensoría puede solicitar estas medidas urgentes de protección para aquellos casos en los que así lo solicite la persona quejosa o que veamos que está en riesgo la persona quejosa, y brindamos el acompañamiento. Ya después que se remitió la queja, la Defensoría da el seguimiento de dos formas o de dos vías. Una es con el titular de la entidad académica y la otra es con la persona afectada, con la que le vamos a estar informando cómo va el trámite de su queja. Esto es en aspectos generales, cómo es el seguimiento y la atención que damos por parte de Defensoría. Ahora sí vamos a entrar con lo que es el diagnóstico. Este diagnóstico se hizo a partir del 29 de agosto de 2016, que fue cuando se dio a conocer el protocolo, y la fecha que tomamos en cuenta fue del 29 de agosto de 2016 al 21 de agosto de 2020. Estas cifras que yo les voy a dar y esta estadística que les voy a presentar. Hicimos un análisis o una estadística por el tipo de personas quejosas o la calidad de las personas quejosas que presentaron quejas durante este periodo, y tenemos que de parte del alumnado tenemos 1,177 quejas presentadas por ellos. Después tenemos que el personal académico presentó 53 quejas y personal administrativo 168 quejas, personal de confianza 26 quejas, de honorarios tenemos 11 quejas, de personas externas 32 quejas, de estudiantes 5 quejas, de egresados 13 quejas y de becarios 1 queja. Ok, ahora las personas que fueron señaladas como agresoras, su calidad universitaria, tenemos que, en primer lugar, tenemos al alumnado con 562 quejas en su contra, después sigue personal académico con 363 quejas en su contra, y también contra el personal administrativo 190 quejas, y bueno, de ahí ya algunos números menores, como a lo mejor personal de confianza 54 quejas, o personas externas 58 quejas, o no identificadas 69 quejas. Ahora bien, en una sola queja se pueden señalar diferentes tipos de violencias. Como ya lo platicó la doctora Luz, hay violencias sexuales, psicológicas o otros tipos de violencia, y tenemos que de las 1,484 quejas que hemos recibido, en 319 se señala que hubo violencia psicológica únicamente, como se señaló eso en esas quejas. En 671 hubo violencia sexual,
en 39 violencia física, y aquí viene que en una sola queja, en 239, se señaló que hubo violencia sexual y violencia psicológica. En 90 se señaló que hubo violencia sexual, psicológica y física. Y en 128 otro tipo de violencias. Este otro tipo de violencias puede ser a lo mejor violencia patrimonial, violencia económica o algún tipo de discriminación, ya sea por género o por orientación sexual. Ok, también hicimos un estudio de en dónde se han presentado mayor número de quejas, y tenemos como primer lugar las facultades de Ciudad Universitaria, que son 599 quejas que se presentaron ahí. Tenemos en segundo lugar la Facultad de Estudios Superiores, las facultades de estudios superiores con 386 quejas. Después viene Bachillerato, que esto contempla los planteles de los SHs y de las prepas, y son 247 quejas. En dependencias del sector central tenemos 79 quejas. En las dependencias de difusión cultural, 17 quejas, y en institutos y centros tenemos 49 quejas, y personas externas que no son integrantes de la comunidad universitaria, tenemos que presentaron 46 quejas. Ahora nos vamos a ir por grupo de entidades para que conozcan cuáles son las principales violencias que nos han denunciado y en qué tipo de relación. Aquí en primer lugar, en las dependencias universitarias, pues las personas quejosas son administrativas o de confianza, y en la relación que tenían con la persona agresora era una relación laboral entre compañeros, esto quiere decir entre pares, o subordinada y superior. Y la violencia que denunciaron más es la violencia sexual, con acoso y abuso sexual, y de violencia psicológica, insultos, humillaciones y amenazas. También tenemos en las dependencias a las alumnas y estudiantes. Esto es por algunas, por ejemplo, la Dirección General de Deporte Universitario, pues tiene clases de natación, de gimnasia, de fútbol y demás, y entonces por eso es que encontramos quejas por parte de alumnos o estudiantes en estas dependencias. La relación que tenían con la persona agresora era académica, pero esto es entre compañeros, su vínculo, y la violencia más denunciada es el acoso sexual. Y después tenemos a las académicas en tercer lugar en estas dependencias. La relación es laboral, y aquí se da más bien entre subordinada y superior. Y la violencia más denunciada por parte de estas académicas es violencia psicológica, como insultos, humillaciones y devaluación. En los institutos y centros, las personas quejosas que presentaron más quejas fueron las alumnas. La relación que tenían con la persona agresora era académica, y es alumna académico el vínculo que tenían, y la violencia más denunciada fue la violencia sexual, como el abuso sexual, tocamientos, y siempre esto fue dentro de los institutos. Pues, en segundo lugar tenemos al personal administrativo. La relación con la persona agresora es relación laboral entre compañeros. Aquí, como se pueden ver, no tenemos muchas quejas o de subordinada superior. La violencia más denunciada es la violencia sexual, como el acoso y el abuso sexual. Y en violencia psicológica, las amenazas, la devaluación y los insultos. Por parte de las académicas, la relación con la persona agresora es una relación laboral entre compañeros, y nos hablan de lo que es violencia sexual, como el acoso y el abuso sexual. En bachillerato hicimos aquí 2 láminas, una únicamente para alumnas, y nuestra principal
relación en la que denuncian es la relación académica, esto es alumna académico, es la violencia sexual como el hostigamiento y el abuso sexual. También la relación entre compañeros y la violencia que denuncian es el acoso y el abuso sexual. Y también aquí tenemos una nueva tipo de relación, que es la relación personal de expareja y pareja. Esto se da, esto se da pues obviamente entre compañeros y después ya empiezan con una relación de pareja. Y la principal violencia que nos denuncian en estas relaciones de pareja es violencia psicológica, como los celos, los insultos, las humillaciones, las amenazas y el chantaje. También en segundo lugar está la violencia física, como los golpes, los empujones, y la violencia sexual, como el acoso y el abuso sexual. Ahora vamos con las trabajadoras administrativas. La relación con la persona agresora es una relación laboral, normalmente es entre compañeros, y la principal tipo de denuncia, de violencia que nos denuncian es la violencia psicológica, como los insultos y las humillaciones. Y en tercer lugar tenemos a las académicas. La relación con la persona agresora es una relación laboral y académica, y su principal violencia denunciada es la violencia psicológica. Ahora vamos a pasar con las facultades. Tenemos a las alumnas, la principal denuncias que hemos recibido también es con la relación académica, alumna académico, y tenemos como violencia sexual el hostigamiento y abuso sexual. Posteriormente la violencia psicológica como humillaciones y devaluación, y también tenemos otra violencia que no habíamos puesto, que es discriminación por género. Estos son como comentarios sexistas o que muchas veces les dicen a las personas alumnas que que se vayan de esta carrera, que no sirven para estar aquí, que ellas deberían de irse a su casa. Esos son los comentarios sexistas, ¿no?, que nos han denunciado. Después tenemos, en segundo lugar, las denuncias entre compañeros en la relación académica, es la violencia sexual, es el acoso y el abuso sexual, las principales conductas que nos han denunciado, y como violencia psicológica, los insultos y las humillaciones. Y en tercer lugar es la relación de pareja y expareja con la persona agresora. La principal denuncia que nos han hecho aquí es violencia física. Si se fijan, en bachillerato era violencia psicológica primero, aquí en facultades lo que hemos recibido más es violencia física, golpes y empujones. En segundo lugar, la violencia psicológica, como celos, insultos, humillaciones, amenazas y chantaje. Y en tercer lugar, la violencia sexual, acoso y abuso sexual. Ahora, hablando de las trabajadoras administrativas y académicas, la relación que tienen con la persona agresora es una relación laboral entre compañeros, y es una violencia psicológica, insultos y amenazas es lo que más nos denuncian, y la violencia sexual, lo que es el acoso sexual. Y por parte de las académicas, la relación académica, y esto aquí tenemos otro fenómeno que se da por parte de alumnos a las académicas, y es un acoso por parte de ellos, ¿no? Y también tienen como segundo lugar la relación laboral con la persona agresora, y es subordinada superior, y reciben hostigamiento sexual. Ahora vamos a platicar un poquito de lo que es la violación. Es importante que tengan como estas cifras o estos porcentajes. Hemos visto que el 10% de las quejas de violencia sexual presentadas en la universidad han sido por violación. El 90% de las personas que presentaron quejas sobre estos hechos fueron alumnas. En el 50% de las quejas por violación había una relación personal entre las partes. El 55% fueron efectuadas por la pareja o expareja de la persona quejosa, y el 45% por un amigo de la persona afectada.
El 45% de las violaciones se originan cuando hay ingesta de alcohol, ya sea en una fiesta, en un bar, o sea, ya posteriormente después de estas fiestas se hace este delito, ¿no? Y el 50% de las quejas que se han presentado en las facultades de Ciudad Universitaria como primer lugar, después en el bachillerato y después en las facultades de estudios superiores. También hablando de la violencia en medios electrónicos, ahorita pues obviamente estamos en pandemia y hay más casos de acoso, hostigamiento sexual por medio de redes sociales, pero también es importante que conozcan estas cifras. 1 de cada 3 casos de acoso sexual se da por medios electrónicos. El sexting no consensuado representa el 10% de las quejas de violencia sexual presentadas en la universidad. El 80% de las personas que presentaron quejas sobre estos hechos fueron alumnos. Este tipo de violencia es realizada por compañeros o por la expareja de las personas quejosas y el 43% de las quejas se han presentado en facultades de Ciudad Universitaria, después continúan las facultades de estudios superiores y por último bachillerato. Okay. Por mi parte sería todo. Tratamos de concretar como mucho para que supieran ustedes por dependencias, por facultades, por bachillerato, cuáles son las principales conductas que se denuncian y como comisiones a lo mejor buscar cuestiones de prevención, ¿no? Políticas institucionales para poder prevenir este tipo de violencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogada, por esta presentación. Como dije en un principio, son más que datos, es información fundamental para poder un poco comprender el fenómeno de la violencia que se da en el contexto de la universidad, para poder también comprenderlo en cada una de nuestras comunidades universitarias. También muy importante contrastar estos datos y esta información con la que tenemos a nivel nacional. Precisamente lo que yo comentaba antes, es como un reflejo de lo que se produce a nivel nacional, también lo que se produce en el contexto de la UNAM, y tiene también algunas particularidades que son importantes, como por ejemplo de este caso de la violencia sexual, la tipología de acoso, hostigamiento, es lo que más se genera dentro del contexto de la universidad y que se vincula por supuesto con el tema de las relaciones de poder, sobre todo cuando hay hostigamiento. A mí que me tocó atender casos en la unidad de género de la Facultad de Políticas, veíamos mucho este tema que tenía que ver con esta relación de poder entre académico, profesor y su estudianta, su alumna, ¿no? Entonces ese es un tema que está muy presente, y también el tema de la violencia psicológica, que también era un tema recurrente en el caso de las quejas y también de las problemáticas, y entonces cómo esta información también nos sirve para ir tomando medidas preventivas, como por ejemplo nosotros trabajábamos mucho el tema de violencia en el noviazgo, porque teníamos muchos casos, como tú lo presentaste, de parejas y exparejas, novios, compañero, compañera, que eran novios, y luego el novio la empezaba, ¿cierto?, a acosar por medio electrónico, la amenazaba, qué sé yo, con utilizar, por ejemplo, su cuenta de servicio escolar, borrar su historial académico, etcétera, una serie de ese tipo de experiencias que se daban y que reflejan esta información estadística que tú nos proporcionas para esta generación también de políticas y de programas y de medidas preventivas, que es una de las tareas principales también que tienen las comisiones internas de igualdad de género, así como la transversalidad.